entender el temario, ¿cierto? El funcionamiento de la prueba de ciencia, que son 18 preguntas de química, 18 de biología, 18 de física de primero y segundo medio, y además hay 26 preguntas del módulo que ustedes elijan, biología, física, química. ¿Qué concluíamos nosotros? Nosotros concluíamos que la mejor opción era que ustedes se inscribieran en la prueba que tenían mayor habilidad, ¿sí? Son cabos para física, dele con física, para química, química, o para biología, dele con biología, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo más importante es obtener un buen puntaje, ¿ya? Independiente de las materias que les pasen después en su carrera universitaria, lo que hay que priorizar acá es el tema del puntaje. Ya. Una vez que nosotros terminamos eso, empezamos a hablar acerca de la química, ¿cierto? Dijimos que es una ciencia que se encarga del estudio de la composición, ¿cierto? La materia, la composición de la materia, dentro de lo cual nosotros teníamos tres partes importantes, las cuales iban a ser realizadas en Denver. La primera parte se llamaba estructura atómica, la segunda parte se llamaba reacciones químicas y estequiometría, y la tercera parte se llama química orgánica. Para poder entender la química orgánica se necesita entender estructura atómica, ¿ya? Se necesita entender estructura atómica, especialmente la del carbono. Por lo tanto, hay que pasar por estructura atómica. Salvo que alguno ya tenga algunos conocimientos previos, ¿cierto? Se podría hacer alguna especie de taller con esas personas que entiendan ya su concepto de estructura atómica. Respecto a estequiometría y soluciones, eh, quizás no es dependiente tanto de la estructura atómica, pero sí depende de algunos conceptos matemáticos importantes, como razones y proporciones, ya para calcular, por ejemplo, reactivo limitante, para calcular el tema de reactivo en exceso, porcentaje de rendimiento. Es importante que se tenga un gran dominio sobre esas áreas de matemáticas, que no son áreas complejas, pero que se tienen que llevar a la práctica, ¿cierto? Ya. Siguiendo esa línea, entonces, nosotros vamos a partir, viendo acerca de la estructura atómica. Entonces, si nosotros queremos ver, ya estudiar la estructura atómica, tenemos que preguntarnos primero qué es el átomo, ¿cierto? ¿Qué es el átomo? ¿Qué entienden ustedes por átomo? Opiniones. Ya sea una opinión que pueda ser de un científico, el primero que haya empezado con el estudio del átomo, o el último, desde Demócrito, ¿cierto? Que fue aproximadamente como en el siglo 4 o 5 a.C., hasta el modelo mecánico cuántico. ¿Qué es para ustedes el átomo? ¿O qué les genera a ustedes cuando les digo la palabra átomo? ¿Algo grande, algo pequeño? Partícula fundamental que compone la materia. Ya, muy bien, claro. Ya hablamos de materia, que el compañero da una palabra súper importante, los dos compañeros, que me hablan ya de materia, el concepto de materia. Sí, concepto de materia. Podríamos hacer una analogía. Vida, esa célula, como materia, esa átomo, ¿cierto? Ya. Pero cuando nosotros hablamos acá de átomo, el átomo está conformado principalmente, ya hay otras subpartículas, por tres subpartículas, ¿cierto? Por tres subpartículas. ¿Cuáles son esas tres subpartículas? No es necesario que lo digan en orden, ¿ya? Vamos viendo. Ya, protón, neutrón y electrón. Ya, electrón lo vamos a poner con una E, neutrón lo vamos a poner con N y protón con P. Lo vamos a escribir igual por si alguien no lo conocía. Tenemos, ¿cierto? El electrón. Tenemos el neutrón. Y tenemos el protón. Ya. Vaya nombrándome la característica más básica del electrón. ¿Qué quiere decir el electrón? ¿Qué es lo más importante del electrón? ¿Cuál es su carga, por ejemplo? La carga negativa. Ya, eso es lo más importante. Carga negativa. ¿Cómo? Carga negativa. Muy bien, ¿cierto? Carga negativa. Es negativa. Ya. ¿Qué es lo más importante del protón? Carga positiva. Carga positiva. ¿Sí? Protón positivo, electrón negativo. ¿Qué ocurre respecto al neutrón? Lo dice el nombre, neutrón. Neutro. Es neutro, ¿cierto? No es ni positivo ni negativo. Vamos a poner acá carga cero. ¿Ya? Carga cero. No solamente importa el tipo de carga que tiene la subpartícula, sino que también la ubicación
dentro del átomo, ¿ya? ¿Dónde está ubicado el electrón? Está ubicado externamente en la circunferencia, así como afuera, o está ubicado en el núcleo. ¿Dónde está el electrón? Gira alrededor del núcleo. Claro, gira alrededor del núcleo, ¿ya? Se encuentra alrededor. Después vamos a ver que en realidad no es tan parecido al tema de los planetas, porque muchas veces le enseñan esto, ¿cierto? Le enseñan que es como esto, es como una especie de así, ¿sí? Ya. Entonces, supongamos que acá están los electrones girando, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a estar conformado los electrones con color amarillo? Acá están los electrones. ¿Por qué va a estar conformado entonces? ¿En qué parte van a estar los neutrones y los protones? En el núcleo. Ya, van a estar en el núcleo. Ya, en el núcleo van a estar los protones en azul. Ya, a los protones. Y los neutrones los voy a poner de color verde. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa si ustedes comparan estas tres subpartículas? ¿Ya? ¿Qué pasa si ustedes comparan estas tres subpartículas? ¿Con qué sorpresas se van a encontrar? A ver, del punto de vista de la masa. No quiero que se imaginen estas tres subpartículas como iguales, ¿ya? Sino que quiero que hagan una especie quizás como de análisis, ¿ya? O recuerden primero de cuáles eran las características de estas tres partículas. Desde el punto de vista de la masa. ¿Cuál es la que tiene mayor masa? Los protones y neutrones poseen la masa, ¿ya? ¿Sí? Claro. Entre los neutrones y los protones son los que tienen mayor cantidad, ¿cierto? De masa. Ahora, el que tiene un poco mayor de masa, comparativamente, es el neutrón. Sería como una especie, algo así. Voy a poner con azul el del protón. Recuerden que azul es protón. Ya, azul es protón, ¿cierto? Ya, el protón tiene una masa aproximadamente de unos 1,673 por 10 a la menos 27. ¿Ya? Y el neutrón es muy parecido. ¿Ya? El neutrón es muy parecido. Es 1,675, ¿ya? Por 10 elevado a menos 27. Fíjense en lo siguiente. Lo primero que nosotros nos fijamos para comparar estos dos números, ¿cómo sabemos cuál es mayor y cuál es menor? Primero nos fijamos en el orden, ¿ya? Este es el orden del menos 27. Tiene el mismo orden, ¿ya? Entonces tiene la misma cantidad de ceros hacia la izquierda. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? Va a estar en los decimales. Fíjense en lo siguiente. ¿Cómo están las decenas? Perdón, las décimas. Las decenas para el otro lado. Las décimas están igualadas, ¿cierto? Las centésimas también están igualadas. ¿Qué pasa con la milésima? ¿Cuál tiene mayor milésima? ¿El neutrón que es verde o el protón que es azul? El neutrón. El neutrón, ¿ya? Entonces podemos decir que el neutrón tiene un poco más de masa que el protón, ¿ya? Estos valores no es necesario que se lo aprendan de memoria, ¿eh? Para nada. Solamente quiero que ustedes dimensionen que el neutrón es un poquito más, entre comillas, ¿ya? Tiene mayor masa que el protón. ¿Qué pasa ahora con el electrón? Acá viene lo importante. Fíjense el electrón. El electrón tiene 9,11, ¿ya? 9,11 por 10 por 10 elevado era menos 30, menos 31. Sí, ahí está. Fíjense el valor. A ustedes dirían, claro, pero 9,11 es mayor que 1,6, pero fíjense en el orden, ¿ya? ¿Cuántos ceros va a tener hacia la izquierda? ¿Y cuántos ceros va a tener este hacia la izquierda? ¿Ya? ¿Lo pasa en cuánto? Fíjense. ¿Cuánto le falta al 27 para llegar al 31? 4, ¿cierto? Con 4 ceros de diferencia. Entonces, bastante. Es como que ustedes comparen a ver el número 1 con el 10.000. Una cosa así, 1 10.000. Algo así de diferencia. Entonces, es bastante la diferencia. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que toda la masa, ¿ya? La masa está concentrada principalmente en esta parte. ¿Ya? Cuando ustedes tengan un átomo, ¿ya? Según se puede observar el átomo, van a darse cuenta que la masa está concentrada acá. Entonces, si nosotros queríamos calcular la masa y consideramos la masa del electrón como despreciable,
¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular la masa del átomo? ¿Qué sería? Les voy a dar tres opciones. A ver, ¿qué sería? ¿Qué van a sumar ustedes? Gracias, Carlos. Silencié ya todos para que puedan escuchar bien. Entonces, neutrón es mayor a protón y mayor a electrón. Sí, eso es correcto. Totalmente correcto, Belén. Súper bien. Entonces, mi pregunta es, cuando ustedes quieran medir la masa, considerando que la masa del electrón es despreciable, despreciable quiere decir que no la van a considerar, para calcular la masa del átomo, ¿qué subpartículas ustedes van a sumar? ¿Qué masas van a sumar? Del protón y neutrón, ¿cierto? Ya, entonces acá podemos decir que la masa son neutrones más protones, ¿sí? Ya, protones más neutrones. Súper, pero súper bien, ya. No sé quién de acá da lectivo de física, ¿ya? Si le pueden, no sé si vieron la ley de Coulomb, ¿ya? Pero lo que salía ahí, a ver, Carlos, ¿te acuerdas respecto de la carga del electrón? Entonces viste de Coulomb que el electrón, ¿cierto?, tenía una carga que era cuantificable. No es como que dijeran Sí. solamente negativo, sino que Ujú. tenía una carga. Sí, no me acuerdo Ya, el número exacto, pero sí tenía una carga. claro. No, de hecho, no es necesario que se lo aprendan, salvo para pruebas. Si para pruebas, incluso se las pruebas, yo me acuerdo cuando iba Sí, en la ciencia es media. que es como muy, no sé si irrelevante saberlo, porque, o sea, lo interesante es saber que tiene carga y las cosas, pero no aprenderse el número porque no te lo preguntan. Claro, para efectos de prueba, no lo pregunto, no voy a poner como más datos acá, free, para contrastarlo también con la carga que tiene el protón. El electrón tiene esta carga. Perdón, el protón tiene esta carga. 1,602 por 10 elevado a menos 19, ya, pero está considerada positiva. En cambio, el electrón tiene una carga de 1,602 por 10 elevado a menos 19. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si está la misma cantidad de electrones y protones, o sea, la misma cantidad de positivo que negativo, ¿cómo va a estar el átomo? ¿Va a estar cargado de forma neutra o va a tener una carga? Considerando que los protones son más pesados, tienen más masa. Si yo tengo 5 protones en un átomo y tengo 5 electrones, ¿qué carga va a tener esto? Neutra. Neutra. ¿Y por qué neutra si los protones tienen mayor masa? ¿O eso no tiene que ver? Porque se está hablando de cuántas cargas, ¿no? La masa varía lo Claro, mismo en este caso. independiente de la cantidad de masa, ¿cierto? Porque siempre un protón va a tener esa carga y un electrón va a tener esa carga independiente de cuál sea la masa, porque nosotros sabemos que el protón es más pesado que el electrón, ¿cierto? Perdón, que el electrón. Entonces, eso va a generar, ¿cierto?, un átomo neutro. Esta es la razón por la cual esto es neutro, porque siempre un protón tiene esta carga, la positiva, y el electrón esta carga que es negativa. Y el número es igual, ¿ya? El número es igual. Por eso, cuando ustedes si suman esto, si multiplican este por 5 y multiplican este por 5, ya, multiplican esto por 5 y esto por 5 y después suman ambos resultados. ¿Qué número les va a dar? Cero, ¿ya? Y cero significa que no tiene carga, ¿ya? Esto parece un poco, ¿cierto?, enredado, el profe está yendo por las ramas, pero acá acaban de sacar dos conclusiones súper importantes, ¿ya? La primera es que el átomo está neutro, ¿sí? Si iguala la cantidad de protones con la cantidad de electrones, independiente de la masa, ¿ya? Independiente de la masa, porque lo que importa acá es el valor que tiene la carga, ¿ya? El valor que tiene la carga. Lo segundo es que usted en el colegio siempre le hablan del concepto de masa atómica, ¿ya? De masa atómica. Y a ustedes los mecanizan a veces, les dicen, ya, que la masa atómica, ¿qué es lo que es? La masa atómica tienen que sumarme Z más es protones más neutrones. Pero eso tiene un significado, ¿ya? ¿Por qué la masa atómica se mide con protones más neutrones y no hay que sumar los electrones? ¿Cuál es la razón que la acabamos de ver? Porque, o sea, no sé si será, pero capaz porque los electrones pueden saltar a otro átomo, porque contienen la masa también. Ya, pero principalmente es porque
es despreciable la masa en comparación al neutrón y protón, es mucha la diferencia, ¿ya? Entonces lo más considerable va a estar en cuanto a la masa que otorga los protones y los neutrones, ¿sí? Ahora, todo esto del átomo, de los protones y los neutrones, llevó un proceso, ¿cierto? Esto no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que ocurrió acá es que hubieron varios científicos, ¿cierto? Varios científicos que de a poco fueron descubriendo las subpartículas. Primero, ¿qué creen que se descubrió primero? ¿Los electrones, los protones, los neutrones? ¿Quién creen ustedes que se descubrió primero? Pues si ponemos una línea de tiempo. Ya me dicen acá que los protones me dicen por acá. ¿Y dice el resto? ¿Alguien se acuerda del descubrimiento de electrones por William Crookes? Electrón, ¿cierto? Electrón se descubrió primero, me dicen por acá. ¿Qué opina el resto? Ya, alguien me dijo la clase pasada, me habló de Goldstein, ¿cierto? Me habló de Goldstein. Voy a poner el nombre, caballero. Ya. ¿Qué hizo el señor Goldstein alrededor del año? Esto fue, acá tengo una línea de tiempo al lado. 1886. Ya. Él descubrió, ¿se acuerdan? El tema de los rayos canales, ¿ya? A veces utilizando un cátodo perforado descubrió la visible que desplazaba de polo positivo a negativo, ¿ya? Entonces, acá, si nosotros nos vamos en orden, ¿ya? Si nos vamos en orden, el primer descubrimiento estuvo asociado al tema de los electrones, ¿ya? El tema de los electrones. Electrones, descubrió los rayos canales, creo. Ya, sí, descubrió los rayos canales. Sí, rayos canales. Pero antes de él, ya, antes de él, alrededor del año 1879, ya, alrededor del año 1879, nos encontramos con quién? Nos encontramos con William Crookes, ¿ya? Pero no solamente fue William Crookes quien estuvo asociado al tema del descubrimiento, ¿cierto?, de los electrones, porque él, más que nada, ¿con qué estuvo relacionado? Crookes estuvo más relacionado con el tema de los rayos catódicos, ¿sí? Con los rayos catódicos. Pero ¿quién fue lo que aportó más a los electrones? Eso, Thomson. Thomson, ¿cierto? Thomson fue quien vino como se podría decir como a asegurar acá el descubrimiento de los electrones. Entonces digamos que fue como algo compartido, sí, fue como algo compartido, pero fue antes que el tema de los protones. Ya. Rayos canales, ¿cierto? Protones, William Crookes, y también tenemos a Joseph Thomson. Ya. ¿Qué pasa con el tema de los neutrones? ¿Qué pasa con los protones? ¿Nadie se acuerda? Ya, es un nombre incluso que tenía un político de Chile. Los neutrones, ¿cierto? Fueron descubiertos más tarde. Ya, fueron descubiertos más tarde. Y respecto al tema de los neutrones, descubrió Chadwick, ¿sí? Posterior al 1900. La verdad que la fecha no recuerdo bien. La fecha no la recuerdo bien. Si no me equivoco fue como en 1925, tirado para el 30. ¿Ya? Tampoco no es tan importante, pero para que sepa más o menos cómo se fue dando todo este proceso. ¿Ya? Cómo se fue dando todo este proceso. Ahora, ¿de qué nosotros nos vamos a tomar acá? Nosotros nos vamos a tomar principalmente de lo que pasó con Thomson, ¿ya? No vamos a pescar tanto a Dalton ni tampoco a Leucipo y Demócrito, que fueron los griegos, porque ellos fueron los primeros, ¿cierto?, en preguntarse por qué estaba compuesta la materia. Entonces nos vamos a poner nuestra atención en 4 modelos. El primer modelo va a ser en honor a Don Joseph Thomson, ¿cierto? Acá faltó un tercer nombre, que fue el que descubrió la carga del electrón, ya no tiene mucha importancia cómo hacía la carga.
¿Qué es lo que dijo Thomson entonces respecto al modelo? Ya, recordar que acá los científicos lo que querían era explicar cómo estaba compuesta la materia y de qué manera se conformaba el átomo. Entonces mi pregunta es, a grandes rasgos, ¿qué dijo Thomson? ¿Qué dijo este científico? ¿El átomo puede dividirse? Muy bien, la compañera dijo un concepto súper importante. Antes de Thomson se creía que el átomo era indivisible, ¿cierto? Había un pensamiento de que era indivisible. Entonces, ¿qué es lo que dijo Thomson? Dijo que esto se podía dividir y creó el famoso, yo creo que a todos nadie se lo olvidó en la vida, el tema del budín de pasa. ¿En qué consistía el budín de pasa? Hay una masa, ¿cierto? Una masa. ¿Y la masa cómo era? ¿La masa era positiva o la masa era negativa? ¿Cómo era su modelo de budín de pasa? El átomo estaba conformado, ¿cierto?, por una masa gigante, ¿ya? Que tenía ¿qué tipo de carga? Positiva. Ya tenía una carga que era positiva. Carga positiva. Positiva, positiva, positiva. E iba a tener... ¿Qué es lo que iba a tener? Iba a tener como incrustaciones, ¿ya? Iba a tener incrustaciones. ¿Iban a ser de qué tipo? ¿También positivas o iban a ser neutras? Electrones incrustados, ¿cierto? Ya. Entonces, en esto se basaba Thomson. Ahora, ¿qué pasó con Thomson? ¿Qué le pasó a Thomson? Ahora, ¿quién fue a mejorar lo que fue el modelo de Thomson? ¿Y dónde está el error? ¿Dónde está el error? De hecho, acá hay una materia súper... Muy bien, Rutherford, ¿cierto?, era alumno de Thomson. Rutherford era alumno de Thomson, y él se encargó de estudiar este modelo, lo fue mejorando, pero igual lo cambió bastante. Porque si bien esto estaba considerado, tenía sensatez, ¿ya? Era sensato, pero había un problema. Esto no puede explicar algo que es súper, súper importante en química. ¿Qué no puede explicar el modelo de Thomson? La carga de los protones es igual a los electrones, ¿ya? La carga de los átomos, ya, lo que dice Caro es súper importante, es una parte, ¿ya? Una cosa que no puedo explicar este modelo es que lo primero, ¿cierto?, es la carga. ¿Por qué? Porque esto que plantea Thomson está enfocado en la neutralidad, ¿ya? De hecho, eso está 1, 2, 3, 4, 5, ya me falta, debería borrar uno para que quede neutro, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, no, está bien. 3, 4, 5, sí, está bien. Ya. Que por casualidad quedó neutro. Ya. Pero una cosa no podía explicarse, ¿ya? Una cosa no podía explicarse. Claro, pero eso se descubrió después, ¿ya? El tema de que cargas opuestas se repelen. Otra cosa que no podía explicar era el tema de eh, el enlace, ¿ya? Recordar que algo de lo más importante que tiene la química es cómo se enlazan los átomos. Entonces, esto no tiene explicación de qué manera, ¿ya? De qué manera se comporta el átomo para poder generar cierto enlace. Entonces ya con esas dos cosas el modelo quedó desechado. Recuerden que aquí ya estamos hablando de modelo, ¿ya? Estamos hablando ya de un modelo. Entonces no tuvo tanta consistencia. Entonces el budín de pasa. ¿Qué fue lo segundo? Después vino el caballero acá, Rutherford, ¿cierto? Ernest Rutherford. ¿Y cómo se llama su modelo? Quiero que se aprendan el nombre nomás, más que Planetario. del modelo planetario. ¿Por qué se llama modelo planetario? Recuerden que vamos a llegar a mecánico cuántico y ahí viene como nos vamos en un tobogán. Porque el electrón gira alrededor del núcleo. Muy bien, porque ambos están correctos, ¿cierto? Simulan el hecho, ¿ya? Simulan el hecho de que es como un sistema planetario, ¿ya? Es un sistema planetario. Entonces, primero, ¿qué es lo que dijo Rutherford respecto a esto? ¿Cuál fue los arreglos que hizo? Primero es que no estaban juntos, ¿cierto? Que lo que había acá era
algo más interno, había como, acá estaba concentrado, ¿cierto? El tema de lo positivo, la positividad. Y es como el típico, ¿cierto? Cuando ustedes le muestran esto, le muestran esto, le muestran esto con esto, ¿ya? Entonces era como algo así el modelo planetario, y era como algo así el modelo planetario. ¿Qué pueden decir respecto al modelo planetario? Sí, el que experimentó, ¿cierto? Con la lámina de oro. Que posee un núcleo con protones. Ya posee un protones. ¿Qué es lo que pasó? Que muchos, ¿cierto? Que no todos atravesaban la barra. Ya cuando hizo su experimento se dio cuenta que muchos rayos, ya muchos rayos chocaban con algo. Chocaban con algo. Algunos traspasaban, ¿cierto? Y algunos chocaban. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar ahí? Lo que iba a pasar ahí es que había una especie como de hueco por donde pasaban, ¿ya? Los rayos. Sin embargo, otros rebotaban, ¿ya? Rebotaban. Entonces, claro, ya tenía más consistencia. Ahora, ¿qué es lo que pudo determinar Rutherford? Lo que pudo determinar Rutherford es que la masa ya se concentra ¿dónde? La masa se concentra en el núcleo. La parte de afuera es la negativa. Pero también Rutherford cometió algunos errores. ¿Cuáles fueron los errores de Rutherford o qué no pudo explicar su teoría? Más que error, se quedó corto, ¿cierto? Pero se quedó corto ¿con qué? De hecho, que hay un tema súper importante. Recuerden que todavía no se descubren los neutrones. Ya, claro, sí, es un error, pero un error un poco más, ese más fino se podría decir, porque en ese entonces como que no se tenía tanto conocimiento de ese tema. Pero aquí lo que fue acá, imagínense que ustedes tienen algo que tiene carga positiva, acá tiene carga positiva, y afuera tiene carga negativa. Y aquí lo que debería pasar. ¿Qué lo que quería pasar si afuera tengo algo negativo y adentro tengo algo positivo? Se atrae, ¿cierto? Si lo quisiera acompañar respecto a Thomson, era correcto. Ahora lo acabo de verificar. Y sí, una de las cosas por la que Thomson también no se podía explicar era que, claro, cómo no había acá una especie de cómo se mantenían unidos, ¿cierto? Cómo se mantenían unidos. Ahora, en Rutherford piensen que los protones están todos en una misma masa, ya están todos en una misma masa. Entonces, igual es como ilógico pensar, ya es como ilógico pensar que van a estar siempre unidos, si supone que cargas del mismo tipo, ¿cierto? Se van a repeler. Entonces tenía esas fallas Rutherford. Y se iban a traer, por lo tanto, si acá se iban a traer los electrones con los protones, ya los electrones con los protones, lo que iba a pasar en algún momento es que el electrón iba a entrar acá y como que se iba a desintegrar, ¿ya? Entonces, aquí hubo un tema bastante controversial. Ahora, a los físicos de esa época, además del tema de atracción núcleo-electrón, tampoco se pudo determinar de qué manera se iban a mantener estables girando. No podía mantenerse estable porque iba a pasar esto, ¿ya? Iba a pasar esto. Ahora, lamentablemente, Rutherford no pudo solucionar ese tema. Entonces, ¿quién fue el científico que después vino como a arreglar, se podría decir, este modelo? Vamos viendo primero en orden, ¿ya? Muy bien. Ya van teniendo un orden. Entonces ahora nosotros vamos con Bohr, ¿ya? Bohr. Y aquí lo que dijo Bohr. ¿Cómo se llama su modelo? Estacionario. Ya el modelo estacionario. ¿De quién se ayudó Bohr para poder trabajar? ¿De qué científico se ayudó? Esto se llama modelo estacionario. Se pegó acá. Modelo estacionario. Ya. ¿De quién se ayudó Bohr para poder trabajar? De hecho, acá incluso recibió un premio Nobel. ¿Nadie recuerda el premio Nobel que recibió Maxwell con Einstein? Por el tema de
los cuantos, ¿cierto? La cuantificación de la energía. Una de las cosas que necesitó Bohr para poder trabajar fue el tema de los cuantos, ¿ya? Recordar que Planck, alrededor del año 1900, determinó que la energía estaba compuesta, o estaba, ¿cierto? Venía como en paquete energético, a lo que él llamó los cuantos. ¿A nadie le suena los cuantos? Importante para poder entender el modelo, porque el modelo está basado en eso, ¿cierto? Son los modelos, el modelo estacionario se basa en el tema de los cuantos.